Dios les bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan con humildad y sencillez a este encuentro con la santa palabra de Dios. Alabamos y bendecimos a Dios por este maravilloso momento que nos permite poder encontrarnos para compartir como familia, como hermanos, como amigos, su santa palabra. En este día jueves sacerdotal, jueves donde también oramos por todos los sacerdotes del mundo entero, donde oramos por tu sacerdote y donde le pedimos a Dios que derrame abundantes bendiciones sobre todos los que han sido consagrados al servicio de Dios. Saludamos al discípulo Conversión y Vida del señor Tony Márquez. Dice Padre José Gregorio, bendiciones. Dios le bendiga. Les invitamos a todos a suscribirse en el canal de nuestro hermano Tony Márquez, el discípulo Conversión y Vida, y apoyarlo en la evangelización. Saludamos a Eva Zapata. Buenas noches, Padre José. Dios le bendiga y la Virgen Santísima lo protejan. Los ángeles cuiden mucho. Amén. Saludamos a Cleo Morales. Buenas noches, Padre. Gracias por la hora santa muy linda. Dios le bendiga. Amén. Juana Castillo. Bendecida tarde, Padre. Marisol Márquez. Feliz bendecido jueves sacerdotal, Padre José. Mariano Cortés. Buenas tardes, Padre. Le pido que me mande su bendición ya que acabo de tener una cirugía. Que Dios, Padre de bondad, de misericordia, le bendiga, le cuide y le proteja siempre y que puedas recuperarte pronto con la gracia de Dios. Saludamos a Socorro Conri. Buenas noches, Padre. Bendecido jueves sacerdotal. El Espíritu Santo lo llene de bendiciones. Hermosa exposición del Santísimo Sacramento. Amén. Gracias. Saludamos a Marisol Márquez. Isila Romero. Buenas noches, Padre. Nancy Calderón. Hola, Padre José. Bendiciones. Ma Pineda. Buenas noches, Padre. Bendiciones para mi familia. Que Dios le bendiga. Que Dios le acompañe siempre. María Pérez, venimos a un encuentro con la palabra de Dios. Nancy Calderón, ofrezco la palabra por todos los sacerdotes. María de la Rosa, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Nancy Calderón, vengo al encuentro con la santa palabra de Dios. Griselda García, buenas noches, Padre Gregorio, bendecido jueves sacerdotal. Araceli Corneco, buenas noches, Padre, vengo a un encuentro con la santa palabra de Dios. Linda Verónica, buenas noches, Padre, vengo a un encuentro con la palabra de Dios. Dice que Dios le dé el descanso eterno para don Jorge Parrales, que Dios le admita en la patria del cielo. Mónica Lili, buenas noches, Padre Medina, Dios le bendiga mucho. Saludos desde Perú. Griselda García, ofrezco la palabra por la paz del mundo. Sandra Pesina, buenas noches, Padre. Emily Carrillo, buenas noches, Padre José. Rosa Pleite, buenas noches, Padre. Irene Churquín, buenas noches, Padre. Sandra Pesina, ofrezco la palabra de Dios. Angélica de Jesús, buenas noches, Padre. Bendecida noche. Amén. Gela Luna, buenas noches, Padre. Víctor Ramírez, buenas noches, Padre. Listo para la enseñanza. Ana Resendi, bendecido jueves sacerdotal, Padre. Ana Resendi, hermosa la hora santa, Padre. Gracias, Dios le bendiga. Gracias, la Gaitán, buenas noches, Padre. Ofrezco la palabra por las ánimas benditas del purgatorio. Irma Collazo, buenas noches, Padre. Saludamos también a Sandra Pesina, bendiciones para todos. Felia Salgado, bendecida noche, Padre. Dios le siga bendiciendo. Guillermina Pérez, hola, Padre José, buenas noches. Feliz jueves sacerdotal, gracias. Ofelia Salgado, buenas noches, hermanos. Asunción Herrera, Señor Todopoderoso, te pedimos, nos envíe tu Espíritu Santo. Amén. Saludamos a Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre. Dios le bendiga y lo llene de salud. Ofrece la palabra por el eterno descanso de Ruperto Medina, mi papá. Saludamos a Carlita Suero, buenas noches, Padre. Que Dios le bendiga. Gutilme Roser, buenas noches, Padre. Gracias a Dios por traernos la palabra. Carmen Valenzuela, bendiciones, Padre. Vengo al encuentro con la palabra de Dios. Josefina Zafón, buenas noches, Padre. Feliz jueves sacerdotal. Araceli Corneco, ofrezco la palabra por todos los sacerdotes. Felicita Hernández, bendecida noche, Padre. Vengo al encuentro con la palabra de Dios. María Teresa, buenas noches, Padre. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Mario Ochoa, buenas noches, Padre. Saludos. Luz Guerrero, feliz jueves sacerdotal, Padre. Lidia López, buenas noches, Padre. Olivia Lagorre, buenas noches, Padre. Lo veo desde Nueva York. Dios le bendiga, gracias. Saludamos también a Margarita Reyes, buenas noches, Padre. Lista para escuchar la palabra. Reginaldo Santos, muy buenas noches, Padre. José Villamaro, buenas noches, Padre. Dios le bendiga y lo acompaña. Adelina Luna, bendecida noche, Padre. Nancy Calderón, muy bonita la hora santa, Padre. Dios le siga bendiciendo. Adelina Luna dice, qué linda la hora santa, gracias. Dice
Pin6 FN, buenas noches, padre, saludos. Olivia Lagorre dice, padre, le pido bendición para mi sobrino Edwin Jaime, que hoy cumple 16 años y se recupera de un accidente. Que Dios, Padre de bondad, le conceda muchos años más de vida a tu sobrino y que pueda recuperarse del accidente que tuvo. Felicitaciones, Dios le bendiga. Saloma Evelyn Sánchez, bendecida noche, padre, Dios le bendiga. Leobardo Ramos, buenas noches, padre. Marta Alexandra, buenas noches, padre. Reginaldo Santo y a todos los que con humildad se acercan a este encuentro con la palabra de Dios. Con humildad, con sencillez, decimos todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos cordialmente bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con la palabra de Dios. Les invito, vamos a darle un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza y anímate a compartirla con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos y a compartir por todos lados la santa palabra de Dios. Es un gusto poder compartir con todos ustedes. En el día de ayer terminábamos el libro del profeta Daniel. Claramente 14 versículos, interesante lo que nos dejaba el último capítulo también del profeta Daniel. Pero hoy vamos a iniciar un nuevo libro llamado el libro de Job. Y es interesante porque si ayer cerrábamos con una confianza grande de Daniel, puesta en Dios, que adoraba solamente a Dios y tenía su mirada solamente puesta en Él, en el día de hoy, Job nos va a dar un ejemplazo de confianza, un ejemplo grande de abandono total en la mano de Dios. Y aquí vamos nosotros también a ver de que vamos a ser atacados por el demonio, que las pruebas las coloca el demonio, no las coloca Dios, las coloca el demonio, para ver cómo está nuestra confianza para con Dios. Y ahí es donde nosotros debemos aprender a tomar una decisión importante en medio de nuestra vida. Y nos lo va a enseñar Job, un hombre justo, un hombre bueno, un hombre honrado, un hombre rico, pero que tenía a Dios siempre presente en medio de su vida. Y pues muy bien nosotros conocemos lo que se dice de Job: Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Entonces vamos a ir conociendo por qué Job va a llegar a decir eso, de que Dios le dio, Dios se lo quitó. Vamos a ver cómo fue y es y sigue siendo la confianza de Job puesta en las manos de Dios. Presta oído para escuchar lo que nos va a presentar la santa palabra de Dios. Libro de Job, capítulo 1. Érase una vez un hombre llamado Job, que vivía en el país de Uz. Era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y numerosos siervos. Era el más rico de toda la gente de Oriente. Sus hijos tenían por costumbre juntarse para comer en casa de uno de ellos por turnos, y mandaban llamar a las 3 hermanas para que comieran con ellos. Una vez acabados estos días de fiesta, Job los llamaba para purificarlos. Al día siguiente, de madrugada,
Ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba que a lo mejor habían pecado maldiciendo a Dios en su interior. Siempre hacía lo mismo. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Dijo entonces Yahvé al Satán: ¿de dónde vienes? El Satán respondió: de dar unas vueltas por la tierra y pasearme por ella. Yahvé replicó al Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió el Satán a Yahvé: ¿te crees que Job teme a Dios por nada? ¿No ves que lo has rodeado de protección a él, a su familia y a todas sus posesiones? Ha bendecido sus actividades y sus rebaños se extienden por el país. Pero trata de poner la mano en sus posesiones. Te apuesto a que te maldice a la cara. Contestó Yahvé al Satán: de acuerdo, métete con sus posesiones, pero no le pongas la mano encima. Y el Satán salió de la presencia de Yahvé. Un día en que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano mayor, llegó un mensajero donde Job diciendo: estaban los bueyes arando y las burras pastando al lado, y de pronto han caído sobre ellos los sabeos y se los han llevado, después de haber matado a los siervos a filo de espada. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba éste hablando, cuando llegó otro con el siguiente mensaje: ha caído del cielo fuego de Dios, y ha pegado fuego y consumido a las ovejas y a los pastores. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba éste hablando, cuando llegó otro con el siguiente mensaje: los caldeos, divididos en 3 grupos, se han echado sobre los camellos y se los han llevado, después de haber matado a los siervos a filo de espada. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba éste hablando, cuando llegó otro con el siguiente mensaje: tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. De repente, un viento huracanado del otro lado del desierto que se ha derrumbado. Jóvenes y han muerto. Solo yo he podido escapar para contártelo. Se levantó Job, rasgó su manto y se rapó la cabeza. Después cayó en tierra en actitud humillada y dijo: desnudo salí del seno materno y desnudo volveré a él. Yahvé me lo ha dado y Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el Señor de Yahvé. A pesar de todo, Job no pecó ni imputó nada indigno a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder compartir su santa palabra en este día, donde iniciamos un nuevo libro, como lo es el libro de Job.
que es el capítulo número 1, que tiene 22 versículos. Y es interesante, porque puede ser Job cada uno de nosotros también, que decimos que confiamos en Dios, pero cuando llegan las pruebas, cuando llegan las dificultades, ¿será que vamos a hacer lo mismo? ¿Hacemos lo mismo e iremos a hacer lo mismo que hizo Job? ¿O será que nosotros somos del talante de cuando el Satán le dijo a Dios: tócale sus posesiones y verás cómo te maldice a la cara? Aquí es donde vamos a reflexionar, a darnos cuenta de qué estamos hechos, qué hemos venido haciendo y si verdaderamente confiamos grandemente en Dios. Vamos a escuchar cómo nos lo va a presentar el versículo número 1. ¿Por qué? Porque va a iniciar como un cuento literario que nos va a presentar acerca de Job, pero nos va a dar también una muestra de que Job era un hombre demasiadamente rico. Podemos decir hoy extremadamente rico. En medio de su pueblo era el más rico, pero Job tenía confianza en Dios. Pero Job había abandonado su vida en manos de Dios. Y esto es un ejemplo para todos los ricos, para todos los que tienen grandes posesiones, de que por más que tengan lo que tengan, la confianza tiene que estar puesta en Dios, no en los bienes materiales, porque Job da un ejemplazo grande de cómo es la confianza en Dios. Por eso, vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo número 1 de este capítulo 1 del libro de Job, y dice así: érase una vez un hombre llamado Job. Por eso le decía que inicia como un cuento, porque cuando a uno lo mandaban en la escuela, haz un cuento, entonces empezaba uno: érase una vez un hombre llamado así, tal, y hacía esto y hacía aquello. ¿Cómo inicia el libro de Job? Igualmente así: érase una vez un hombre llamado Job, que vivía en el país de Uz. Era un hombre íntegro y recto. Primero, nos da el nombre de esa persona, de ese hombre. ¿Cómo se llamaba? Job, que vivía en un país y que tenía algo importante también, y dice: era un hombre íntegro y recto. Integridad y rectitud. Un hombre que no se iba a dejar comprar por nada, que su integridad era para con Dios y la rectitud de hacer las cosas como se tienen que hacer y puestas en la presencia de Dios. Un hombre íntegro y un hombre recto, temeroso de Dios. Temor de Dios es distinto a miedo. Temor de Dios es que yo sé que tengo que cumplir los mandamientos que Dios me ha dejado por amor. Un santo temor de Dios y apartado del mal, que no le hacía mal a nadie, que no se metía con nadie, que no iba a acabar y a destruir a nadie, sino que Job era un hombre que hacía el bien y que se había apartado del mal. Y es interesante, ¿por qué? Porque es que nos lleva a nosotros a la reflexión para que nos demos cuenta de cómo es que nosotros debemos andar en medio de nuestra vida, de cómo es que nosotros debemos caminar, querido hermano, querida hermana. Integridad, rectitud, temor de Dios, apartado del mal. Al ser humano le gusta ser una persona que le encanta estar viéndole la vida a los demás y no se ve su propia vida, que vive imbuido en el mal,
que vive imbuido en acabar y destruir al otro, que no tiene temor de Dios. Porque una persona que tiene temor de Dios respeta a su hermano, respeta a la otra persona y es una persona íntegra y recta en los caminos de Dios. Es el ejemplo que nos empieza a dar la palabra de Dios. ¿Con quién? Con Job, un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso que no se te tiene que olvidar, porque es la base del hombre llamado Job para todo lo que se nos va a seguir presentando a lo largo de este capítulo número 1 del libro de Job. Pero vamos a escuchar ahora lo que nos presenta el versículo número 2, de cómo Job tenía hijos en abundancia, porque Dios le había bendecido grandemente para tener hijos. Dice el versículo 2, tenía 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos? 10 hijos tenía Job. 7 varones, 3 hembras. 7 hijos, 3 hijas. Y en medio de todo eso, escuchemos el versículo 3. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes, 500 burras y numerosos siervos. Era el más rico de toda la gente de Oriente. Escuche, Job era rico. Job era rico. Y dice Jesús, qué difícil le va a hacer a un rico entrar en el reino de los cielos. Qué difícil le va a hacer. Pero a Job no se le hizo difícil. Job, un hombre rico. Dice la palabra de Dios que era el más rico de toda la gente de Oriente. Job extremadamente rico. Pero algo tenía Job, que era temeroso de Dios. Algo sí tenía Job, que era una persona que estaba viviendo apartada del mal. Algo interesante tenía Job, que era íntegro y recto en medio de su vida. A pesar de que tenía grandes posesiones, a pesar de que tenía 10 hijos, Job se mantuvo fiel a Dios. No dejó que los bienes materiales se apoderaran de su corazón. No dejó que sus hijos robaran aquello que le correspondía a Dios. Y no dejó que toda su riqueza estuviera en primer lugar antes que Dios, sino que era un hombre temeroso de Dios. Y vamos a escuchar el versículo número 5, que va a dar un ejemplo de padre, de cómo todos los padres de familia, de cómo tu papá tienes también que hacer con tus hijos, de cómo tienes que irlos llevando en una educación verdadera, justa e íntegra, y que debe estar Dios también presente en medio de ella. Escuchemos lo que presenta el versículo número 5. Una vez, acabados estos días de fiesta, Job los llamaba para purificarlos. Al día siguiente de madrugada, ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba que a lo mejor habían pecado, maldiciendo a Dios en su interior. Siempre hacía lo mismo. ¿Qué hacía Job? Después que sus hijos se reunían todos para comer, entonces, terminados los días de fiesta, los llamaba y les decía, vamos a purificarnos, vamos a limpiar toda impureza, toda maldad que hayan contraído. Y sobre todo, como dice la palabra, que pues pensaba que a lo mejor habían pecado maldiciendo a Dios en su interior. ¿Cuántos niños no elevan maldiciones también? ¿Y cuántos papás no le dicen nada? Pero ¿cuántos papás son como Job, que llaman a sus hijos para que se purifiquen, para que se limpien, para que queden como nuevos? Y sobre todo, enseñándoles a respetar a Dios, su palabra y sus mandatos. Y Job era un hombre íntegro, era un hombre recto
recto en las cosas de Dios. Por eso es un ejemplo de papá que educó a sus hijos y los enseñó a hacer el bien y no a hacer el mal. Pero siempre tiene que haber un pero, como dijera Cantinflas, hay un pero. Pero era un hombre que hacía las cosas bien, Job. Era un hombre rico, posesiones, familia, pero era un hombre temeroso de Dios. Y esto aquí hay que tenerlo en cuenta, querido hermano, querida hermana, que cuando una persona empieza a hacer el bien, cuando una persona empieza a manifestar y a dejar entrar a Dios en su vida, cuando una persona ayuda de corazón a los demás, cuando una persona tiene pero confía en Dios, en primer lugar va a aparecer alguien llamado Satán, o mejor dicho, Satanás, o mejor dicho, un acusador, o mejor, un adversario, llamado el Satán o Satanás. Va a aparecer. Y al aparecer, pues va a hacer estrago. Al aparecer lo va a llevar a las otras personas. Pero escuchemos el versículo número 6, que dice así. Un día en que los hijos de Dios, Satán, los hijos de Dios, los ángeles, fueron a presentarse ante Dios. Y entre ellos iba el Satán, iba Satanás, uno de los ángeles más bellos que Dios tenía, pero que por soberbia fue precipitado al abismo, al fondo de la tierra. Entonces aparece él también. Él aparece, y si aparece no es para nada bueno. Si aparece es para hacerle la vida imposible a los otros. Si aparece es para llevar el aniquilamiento a las otras personas. Entonces, escucha lo que dice el versículo número 8. Yahvé replicó al Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Escuche que el testimonio de Job no lo da otra persona, lo va a dar el mismo Dios. Escuche lo que dice. Una vez acabados, dice claramente, Yahvé replicó a Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Imagínense que Dios también diga de cada uno de nosotros lo mismo. Hay nadie como él en la tierra, porque es un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal y haciendo las cosas bien. Y dice también, es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era el testimonio, la vivencia que Dios tenía del justo Job. Un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y un hombre apartado del mal. ¿Quién era ese? Job, el justo, a quien estamos leyendo por primera vez, capítulo número 1, en este día, que es el libro de Job. Pero escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 9. Respondió el Satán a Yahvé: ¿te crees que Job teme a Dios por nada? Entonces es donde empieza ya el cizañero, es donde empieza ya aquel que quiere ver destruido a otro, que quiere surgir en medio de su vida. Empieza el acusador, empieza el adversario. ¿Te crees? Dice el Satán a Dios. ¿Te crees que Job teme a Dios por nada? Le está diciendo el diablo a Dios creyentamente: ¿tú crees que ese hombre te adora y te sirve a ti por nada? ¿Será que no tiene otros intereses? ¿Será que como tú lo has bendecido, él tiene que entregarte a ti algo? Pero escucha lo que continúa diciendo. ¿No ves que lo has rodeado de protección a él, a su familia y a todas sus posesiones? Y aquí es interesante, ¿por qué? Porque el Satán reconoce delante de Dios que Dios lo ha rodeado de protección a él y a su familia. Interesante para nosotros. ¿Por qué interesante? Porque nosotros debemos acudir a Dios
entregarnos por completo. Y Él cuidará de cada uno de nosotros. No dejará que nada malo nos pase, sino que Él va a estar pendiente de cada uno de nosotros. ¿No ves que lo has rodeado de protección a Él y a su familia y a todas sus posesiones? Has bendecido sus actividades y su rebaño se extienden por el país. ¿Por qué no ves que Job lo que es un interesado? Le dice Satán a Dios. Porque es que tú lo has bendecido y Él te adora. Pero si tú no le fueras dado nada, ¿qué va a hacer Él? Nada. No te va a adorar, no te va a dar las gracias. Pero como tú lo has bendecido, entonces Él viene agradecido también. Pero escucha lo que dice el versículo número 11. Pero trata de poner la mano en sus posesiones. Te apuesto a que te maldice a la cara. El diablo le dijo, bueno, ahora para poner un poquito más de fuerza en lo que se ha de realizar, lo que tienes que hacer es poner las manos en sus posesiones, es decir, acabarlas, destruirlas, que se lleven todo, asesinen todo y acaben con todo. Y claramente, te apuesto a que te maldice a la cara. Porque Job no era pegado a los bienes materiales. Y ahí el diablo se va a llevar una espinada tan grande. Pero cuántas personas en medio del mundo, salen y se postran a Satanás. Salen renegando de Dios. Salen maldiciendo a Dios. Salen echándole la culpa a Dios de todo lo que pasa en medio de sus vidas. Y el diablo le dijo, toca todo. Y vas a ver cómo ese hombre te va a maldecir en tu cara. Porque el diablo creía que él tenía el corazón en los bienes materiales. Pero escucha lo que dice el versículo número 12. Contestó Yahvé al Satán, de acuerdo, métete con sus posesiones, pero no le pongas la mano encima. Y el Satán salió de la presencia de Yahvé. ¿Por qué? Porque el diablo nos tienta. El diablo nos tienta grandemente y nosotros debemos resistirle firmes en la fe ante toda acechanza del demonio. Y claramente dice, métete con sus posesiones, pero a él no lo vas a tocar. Con él no te vas a meter. Tócale todo lo que quiera de sus posesiones, hijos, ganados, camellos, ovejas, lo que sea. Pero a Job ni lo toques. Dios le puso una orden al Satán para que la cumpliera. Y escuchemos ahora lo que nos va a presentar el versículo número 14. Llegó un mensajero donde Job diciendo, de aquí en adelante, después que el diablo salió de la presencia de Dios, es donde Job va a empezar a sufrir calamidades grandes en medio de su vida. Escucha lo que dice el versículo 14. Llegó un mensajero de Job diciendo, estaban los bueyes arando y las burras pastando, y de pronto han caído sobre ellos los sabeos y se los han llevado, después de haber matado a los siervos a filo de espada. Solo yo he podido escapar para contártelo. Primer ataque de Satanás contra el justo Job, donde lo empezó atacando en sus posesiones. Y claramente salió uno a contarle a Job lo que había pasado. Ahora vamos a escuchar el versículo número 16 de este capítulo 1 del libro de Job, porque nos va a presentar la segunda prueba que el diablo le va a colocar a Job para ver si Job reniega de Dios, para ver si Job le echa la culpa a Dios, para ver si Job maldice a Dios. Escuchemos el versículo número 16, dice así.
Todavía estaba a este hablando, cuando llegó otro con el siguiente mensaje. Ha caído del cielo fuego de Dios, y ha pegado fuego, y consumido a las ovejas y a los pastores. Solo yo he podido escapar para contártelo. Segunda prueba, un hombre muy rico y todo se le está destruyendo. Un hombre muy rico, pero todo se le está yendo a la miseria. Y resulta que viene la segunda prueba: atacarlo, destruirlo. Y vamos a escuchar ahora el versículo 17, que nos va a presentar la tercera prueba. Todavía estaba este hablando, cuando llegó otro con el siguiente mensaje. Los caldeos, divididos en 3 grupos, se han echado sobre los camellos y se los han llevado. Después de haber matado a los siervos a filo de espada, solo yo he podido escapar para contártelo. Y esta es la tercera prueba. 3 pruebas en un instante, en un momento. La tercera prueba. Pero vamos a escuchar ahora la cuarta prueba, que nos va a presentar este capítulo 1 del libro de Job, versículos 18 y 19. Todavía estaba este hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. De repente, un viento huracanado del otro lado del desierto ha embestido contra los 4 ángulos de la casa, que se ha derrumbado sobre los jóvenes y han muerto. Cuarta prueba que el Dios le colocó cuarta prueba que Satanás le colocó al justo Job, porque Dios no prueba a nadie. Todo el que hace el mal lo hace es Satanás. Querido hermano, si tienes una experiencia bonita, una experiencia agradable, una experiencia hermosa con Dios y sigues estando allí delante de su presencia, tienes que saber muy bien que vas a ser atacado por Satanás de 1000 maneras posibles. Lo importante es no doblegarnos ante lo que Satanás quiere presentarnos, sino mantenernos fiel a Dios por completo. ¿Por qué? Porque es la cuarta prueba que se le coloca a Job para ver si Job logra maldecir a Dios, para ver si Job logra echarle la culpa a Dios. Entonces empezaron a sufrir Job todas estas calamidades, empezando por sus rebaños y terminando también por su familia, que van a encontrar la muerte. Y es ver cómo la palabra de Dios se nos presenta para que nosotros entendamos que Dios es el dueño de la vida, que no podemos decidir sobre la vida de otra persona, que solamente es Dios. Pero vamos a escuchar lo que nos va a presentar la palabra de Dios en el versículo número 18 y versículo número 19. Es la cuarta prueba, pero vamos a escuchar ahora el versículo número 20. Se levantó Job, rasgó su manto y se rapó la cabeza. Después cayó en tierra en actitud humillada. ¿Por qué? Se levantó Job y rasgó su manto y se rapó la cabeza. Ahí nos dice que Job se levantó y empezó a insultar, a maldecir, a desacreditar a los otros. No, dice claramente la palabra de Dios que Job rasgó su manto, se rapó la cabeza, después cayó rostro en tierra en actitud humillada. Job, un hombre justo, un hombre santo, un hombre que nos da un ejemplo de vida para que lo tengamos en cuenta. Un hombre que pasó también por dificultades, 4 amenazas, 4 pruebas que se le colocó para ver si las pasaba,
para ver si no renegaba de Dios o si se les iba a dar el renegar de Dios al diablo. Entonces, la respuesta de Job fue contundente. Claramente nos lo expresa la palabra. Rasgó su manto, se rapó la cabeza, cayó rostro en tierra en actitud humillada. ¿Por qué? Porque claramente nos presenta a Job que todavía se mantiene fiel a Dios, que todavía se mantiene leal a las cosas de Dios. Pero escuchemos lo que nos va a presentar el versículo 21. Y dijo, desnudo salí del seno materno y desnudo volveré a él. Es interesante esta primera parte, ¿por qué? Porque dice, desnudo salí del seno materno, porque así salimos cada uno de nosotros. Allá cuando tu mamá estaba embarazada, en un paréntesis, cuando tu mamá estaba embarazada y te dio a luz a ti, ¿tú viniste al mundo con ropa o sin ropa? Pues vamos a venir sin ropa. Entonces claramente dice, desnudo salí del seno materno, porque así salimos nosotros del seno materno, salimos desnudos. Como dijeran aquí en Venezuela, encuerados, salimos, es decir, sin nada, desnudos completamente. Y dice Job, y desnudo volveré a él. Desnudo volveré a él. ¿Cuántas personas se matan la vida trabajando día y noche y todas las horas posibles? Para nada, porque si encuentra la muerte, ya no va a seguir trabajando. Entonces claramente nos dice, y dijo en actitud humillada, desnudo salí del seno materno y desnudo volveré a él. Yahvé me lo ha dado y Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el Señor de Yahvé. ¿Por qué? Porque ahí está la confianza, querido hermano. Palabras sabias, palabras grandes de parte de Job. Desnudo salí del seno materno y desnudo volveré a él. Yahvé me lo ha dado y Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé. Y ahí está lo que les decía al inicio. ¿Cuántas personas después de que se han llevado, Dios me lo dio, Dios me lo quitó? Sí, pero ¿dónde está lo grueso de esas palabras? ¿Dónde está el lugar donde esas palabras tienen que llegar, pero a plenitud grandemente? Y es que las palabras son sabias y grandes también. ¿Por qué? Porque es que el Job va a manifestar diciendo, Dios me lo dio. Porque Dios le había bendecido a Job con todo, con ganados, con tierras, con todo. Dios me lo dio. Pero Dios también me lo quitó, se murieron los hijos, se llevaron sus animales, murieron sus criados, se está quedando solo. Dios me dio todo esto y Dios es el que me lo va a quitar, dice Job. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Pero hay algo interesante cuando dice, bendito sea el nombre de Yahvé, porque el nombre de Dios es santo, el nombre de Dios es bendito. Y Job nos da a nosotros una enseñanza grande, una enseñanza hermosa para que la tengamos en cuenta. Y es que tú, querido hermano, querida hermana, hay que confiar en Dios. Hay que abandonar la vida en manos de Dios. Para poder llegar a esa expresión de Dios me lo dio, Dios me lo quitó, debemos conocer nuestra propia vida. Debemos conocer también nuestra existencia y debemos conocer también nosotros el momento en donde estamos para estar pendiente de todo y que podamos decir también Dios me lo dio, pero Dios me lo quitó, porque el Job es un hombre justo, un hombre recto, un hombre íntegro, un hombre que tenía una confianza puesta en Dios. Y es así como nosotros debemos darnos cuenta de que tenemos que cambiar.
de que tenemos que ser diferentes, de que tenemos que tener una entrega grande, profunda, hermosa y maravillosa de parte de Dios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea, Señor, porque tú eres grande, porque tú también eres bondadoso. Alabamos y bendecimos a Dios por su amor, por su misericordia. Gracias a cada uno de ustedes que con humildad también se acerca a este encuentro con la palabra de Dios. Escucha bien, vamos a ser tentados por el diablo. ¿Cuántas veces? No lo sabemos. Pero el apóstol Pedro nos da una enseñanza de que nosotros verdaderamente tengamos una entrega por Dios. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistirle firmes en la fe. ¿Por qué? Porque Satanás va a buscar la forma de que tú o sigas a él y te apartes de Dios. Para que tú le digas claramente desde lo profundo de tu corazón que tu confianza está puesta en manos de Dios. Así que tengámoslo bien presente. Los bienes materiales son para darle buen uso, para ayudar al pobre, para ayudar al humilde. Y que nuestra vida vale mucho más que todas esas cosas, que podamos dedicarle tiempo a la familia, que podamos dedicarle tiempo a todo lo que tenemos, pero que nunca, escucha bien, nunca nos olvidemos del amor misericordioso que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos y bendecimos a Dios por su amor, por su misericordia y por permitirnos también estar a la escucha de su palabra. Es interesante. ¿Por qué? Porque es que Job nos da una lección hermosa, una lección magnífica, una lección que nosotros debemos tener muy bien presente en medio de nuestra vida. Y sobre todo hay que hacer el bien, no hay que hacer el mal. En vez de hablar mal de otra persona, ve y ayúdalo. En vez de ir allá a ver la viga que tiene el otro en el ojo, ve la viga tuya. Porque es que tenemos que aprender a alabar, bendecir y adorar también al Señor. Y sobre todo, que nuestra vida sea una vida íntegra en las cosas de Dios y que podamos desde lo profundo de nuestro corazón poder verdaderamente hacer lo que Dios nos invita y sobre todo a apartarnos del mal y abrir nuestro corazón a Dios nuestro Señor. Dios les bendiga a todos ustedes que con humildad se acercan a este encuentro con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Que el Señor les multiplique siempre. Les invito para mañana a las 8:30 de la mañana, hora de Venezuela, para el estreno de la Santa Misa. Y por la noche, con la gracia de Dios, para el capítulo 2 del libro de Job. Querido hermano, querida hermana, este momento es para que salgas del chat en vivo, le des a la flechita y compartas con todo el mundo la palabra de Dios. El inicio de este nuevo libro de Job. Maravilloso, intenso, agradable, pero también con una templanza fuerte para poder hacer las cosas bien, de buena manera, con un corazón recto, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, que podamos escuchar con humildad el capítulo 2 del libro de Job. Interesante, para que podamos cambiar, para que podamos ser diferentes, para que podamos tener motivos de cambio en medio de nuestra vida y sobre todo a hacer las cosas bien, de buena manera, alabando y bendiciendo a Dios siempre. Damos las gracias a todos los que con humildad también nos apoyan en la evangelización. Pedimos a Dios que le bendiga la vida de cada uno de ustedes. Saludamos a Alexander Miranda, Mario Roca, Valeria Méndez. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Que Dios desde su infinito amor, desde su infinita misericordia, les custodie su vida, su corazón, su ser, y que puedan con humildad y sencillez
poder vivir a plenitud cada encuentro con el Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito un dedito para arriba, comparte el enlace y no se te olvide dar gracias a Dios por todos los sacerdotes. Que Dios les bendiga, que el Señor también derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes, les guíe y les manifieste una entrega profunda por el Señor. Que Dios Padre de bondad, de misericordia, les bendiga, les cuide, les proteja. Y no se te olvide darle un dedito para arriba y compartir también la enseñanza. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que Dios les proteja y derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Y, querido hermano, querida hermana, hagamos el bien sin mirar a quién. Sirvamos a los demás, sirvamos al pobre, sirvamos al humilde, sirvamos al sencillo. Que podamos tener una entrega profunda para con Dios. Que podamos ayudar con humildad, con sencillez a los pobres, a los humildes, a los sencillos. Y que nuestra vida esté en una constante entrega de servicio para con los demás. Te invito, querido hermano, querida hermana, para que tomes un propósito en medio de tu vida. Que el propósito sea ayudar a un pobre. Que el propósito sea ayudar a una persona necesitada. Que el propósito sea ayudar a tantas personas que están pasando por momentos difíciles en medio de su vida. Ayúdanos a ayudar a los pobres. Si deseas ayudar, puedes comunicarte conmigo a través del más 58 416 870 1640 o a través también de las redes sociales como Facebook, como Instagram, y enviarnos un mensajito con tu nombre y de cómo deseas apoyar a los pobres, a los humildes. Lo puedes hacer a través de PayPal, lo puedes hacer a través de Patreon, lo puedes hacer también a través del Banco de América. PayPal, ayuda con generosidad 2021 @gmail.com, y a través de Patreon, Padre José Gregorio Medina, y a través del Banco de América solicitando la información en el número de WhatsApp que les he dejado anteriormente. No se te olvide compartir, no se te olvide manifestar tu vida, tu entrega para con Dios a través de su santa palabra, y sobre todo que Dios les bendiga la vida a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga todo lo que tienen, que Dios les acompañe, que Dios les siga derramando abundantes bendiciones y a vivir a plenitud ese encuentro maravilloso con el Señor. Vamos a orar a nuestra Madre María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos vemos mañana, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Les habló y les saludó el Padre José Medina. No se te olvide, un dedito para arriba, comparte el enlace y sobre todo, anímate allí en los comentarios también a colocar tu granito de arena para ayudar a los pobres, y si no, a través del número de WhatsApp que les dejé anteriormente. Que Dios les acompañe siempre.